único que tiene el poder para hacer lo que quiere es Dios. Isaías 14, 24 al 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Las Escrituras nos confirman que Dios es omnipotente. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿quién hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios. Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, si Dios se compromete a hacer algo, ¿será que tiene el poder para cumplirlo? Tiene el poder para cumplirlo, ¿verdad? Y además de que tiene el poder para cumplirlo, Él no cambia de parecer. Entonces sus promesas se mantienen. Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nosotros no tenemos ese atributo, no tenemos esa semejanza de Dios de ser inmutables. Y es por eso que las circunstancias adversas nos cambian, ¿cierto? Nos cambian. De pronto ayer nos acostamos con una intención y hoy vimos y estaba lloviznando y como que ya nuestra opinión con respecto a las cosas es otra. Si habíamos pensado hacer alguna diligencia, alguna visita, ya lo estamos pensando porque si llueve y el transporte, Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos constantemente. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y gracias a Dios por su inmutabilidad, porque si el Señor fuera mutable, seguramente ya todos estaríamos pagando por nuestro pecado, porque algún buen día habría determinado darnos lo que nos corresponde. Veamos pruebas de la fidelidad de Dios, pruebas de la fidelidad de Dios que están consignadas en la palabra de Dios. Una de las pruebas de la fidelidad de Dios es cómo Dios guarda sus pactos. Y algo que podemos entender nosotros con respecto a los pactos es que la palabra pacto proviene de un verbo latino que es convenire más venire, o sea, es como venir junto, caminar junto, ir tomados de la mano. La Biblia se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla. Y cuando uno ve con respecto a los pactos de Dios, es lo que Dios se ha comprometido a hacer por el hombre. Pero Dios lo ha hecho todo. Cuando uno hace un pacto con otra persona, uno espera que esa otra persona retribuya o haga algo. Los pactos de Dios, Dios pone todo. Cuando uno ve la historia de la reconciliación del hombre, de Dios con el hombre pecó. Sin embargo, es Dios el que da el primer paso. Es Dios el que ofrece el sacrificio y es Dios el que perdona. ¿Qué aporta el hombre? Su pecado. Pero Dios lo aporta todo. Y en ese pacto, Dios muestra su fidelidad. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Más adelante, en Primera de Reyes dice: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón,
que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Miren que denota en Primera de Reyes que lo que Dios promete con su boca, lo hace con su mano. Se parece a nosotros, ¿no? Continuamente estamos prometiendo cosas con nuestra boca y continuamente estamos incumpliéndolas con nuestra mano. Y en cosas tan sencillas como una dieta, un programa de ejercicios, un plan de estudio, o con cosas tan complejas como prometerle a Dios cosas que finalmente no cumplimos. Isaías 54:10 más abajo dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El Señor dice, se pueden mover los montes, se pueden mover los collados, pero el pacto de mi paz no se quebrantará. Otra de las pruebas de la fidelidad de Dios, además de los pactos, es su palabra. La palabra de Dios es otra de las muestras de su fidelidad. Dice, ni una sola de las promesas o de las palabras que Dios le ha dado a los hombres ha dejado de cumplirse, ni una ha fallado, porque Dios es fiel en cumplir toda su palabra. Josué 23:14 nos muestra, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no han faltado ninguna de ellas. Y a través de la historia de la relación de Dios con el hombre, uno ve cómo muchas veces el Señor le hace promesas al pueblo, promesas que si nosotros hubiésemos estado presentes, seguramente también hubiésemos sido incrédulos. También porque las circunstancias eran muy complejas, como por ejemplo el pueblo de Israel cuando iba atravesando el desierto. Promesas que el Señor les había hecho que para ellos era muy difícil y seguramente para nosotros hubiera sido muy complicado creer. Pero la prueba está en que Dios siempre cumplió, siempre cumple y siempre cumplirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra que el Señor ha expresado, ninguna de esas palabras ha faltado. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y esa es una de las promesas de la fidelidad de Dios, que todo se va a cumplir. Y esa es una de las esperanzas en las cuales nosotros debemos afianzar nuestra fe. Otra de las pruebas de la fidelidad de Dios que nos muestra la Escritura son las obras de Dios. Con frecuencia se dice que las obras de una persona verifican o anulan la fidelidad de su palabra. O sea, nosotros siempre decimos ver para creer. Fulano dijo que iba a ir a la reunión, sí, pues esperemos a ver que llegue. Porque eso es una prueba de que cumple con lo que dijo, ¿cierto? Esperemos que se llegue el momento. Las obras de Dios también son una prueba de su fidelidad. Porque cuando nosotros aplicamos ese criterio a Dios, nosotros encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. No ha faltado a nada de lo que Él ha prometido. Entonces, las obras de Dios también nos demuestran su fidelidad. Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová
y toda su obra es hecha con fidelidad. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo que Dios promete, lo pone por obra, porque Él es fiel. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí está fincada nuestra esperanza, en que la fidelidad de Dios es el atributo por medio del cual Él va a cumplir con lo que ha prometido. Y Él empezó en nosotros la buena obra y su fidelidad nos da la garantía de que la va a terminar. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, las obras de Dios nos confirman la fidelidad de Dios. Nosotros entendemos que Dios es fiel, pero además Dios en su misericordia nos muestra obras para afianzar nuestra fe. Porque si no nos pasaría como Felipe, ¿no? Esperando pruebas, esperando obras, pero el Señor en su misericordia también ha dejado obras. Y la máxima expresión de la fidelidad de Dios, su Hijo. Su Hijo. O sea, la más grande demostración de fidelidad de Dios es la venida de Cristo, la segunda persona de la creación que gozaba de la perfecta comunión con el Padre. Desde Génesis vemos cómo Dios promete la venida de un Salvador. ¿Con qué propósito? El propósito de reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué causa? Porque el hombre había perdido la comunión con Dios a causa del pecado. Y ese pecado que le había generado al hombre, muerte, ¿cierto? Muerte espiritual, muerte natural, muerte eterna. Y al estar en pecado, no teníamos ninguna esperanza, porque nuestras obras muertas eran. Y con ese propósito, Dios en su fidelidad cumplió su palabra en la persona misma de Jesucristo. Lucas 1, 54 al 55 dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En Cristo se hizo realidad la promesa que venía el Señor haciendo desde el principio a los hombres. Y Él es la promesa, Cristo. Romanos 15, 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios también nos dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en Jesucristo se confirman las promesas de Dios. La máxima expresión de la fidelidad de Dios es Cristo, porque en Jesucristo son en Él sí y en Él amén. Y en Él está la obra de las promesas de Dios. Y nosotros entendemos entonces que Dios es fiel. ¿Qué entendemos acerca de la fidelidad de Dios? ¿Qué podemos decir acerca de la fidelidad de Dios?
Hemos visto que Dios tiene el poder para cumplirlo, ¿cierto? Que Dios no cambia, o sea que eso nos garantiza que sus promesas van a permanecer. Hemos visto que la máxima expresión de la fidelidad de Dios es Cristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir frente a la fidelidad de Dios? Entendiendo que Dios es fiel, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Qué se les ocurre? Confiados, agradecidos, ¿qué más? Seguros, ¿qué otra cosa? Temerosos. Porque acuérdense que la palabra de Dios nos promete, ¿cierto? Pero el Señor también es justo. Y eso hace parte de la fidelidad de Dios, su justicia. Entonces Él va a cumplir con todo lo que prometió. ¿Cómo vamos a vivir frente al Señor? Debemos vivir confiados y clamarle en oración. Esa es nuestra confianza, su fidelidad. Salmo 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 62:7 y 8, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, frente a la fidelidad de Dios, nosotros estamos llamados a vivir confiados y clamarle confiados en que su fidelidad nos va a sustentar. Además de eso, debemos confiar en la sabiduría y en la dirección de Dios. Muchas veces confiamos en Dios por las cosas que queremos o necesitamos, pero no confiamos en Dios para tomar decisiones o para vivir nuestra vida. Entonces le buscamos es cuando las circunstancias son adversas, pero cuando estamos tomando una decisión, qué estudiar, qué trabajo ir, qué hacer con respecto, ahí es nuestro criterio el que nos guía. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El Señor hará, dice, Él va a hacer, encomienda a Jehová tu camino. Y Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero fiarnos 100% de Jehová nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Preferimos preguntar a una persona o a un profesional que tenga mayor experiencia o a nuestras corazonadas. Y dice aquí la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice ni la mitad, ni un pedacito, o fíate de Jehová para tus finanzas, pero para tu trabajo no. No, dice de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y apoyarse en su propia prudencia es creer en uno mismo, confiar en uno mismo. Esta mañana me pasó algo muy particular y gracias a Dios por eso. Este archivo lo guardé en una memoria como el miércoles y no volví a mirarlo hasta acá, faltando 15 para las 9 que llegué aquí. No estaba. Estaba confiando en mí, en mi propia prudencia, en mi propia diligencia. Y es el Señor diciéndonos que puede que haya hecho todo y lo guardaste en una memoria que no era, algo pasó. Y precisamente por eso empezamos 5 minutos tarde. Reconócelo en todos tus caminos y la promesa es que Él enderezará tus veredas.
¿Cuántos tenemos una vereda necesaria de enderezar? Todos. Todos tenemos al menos una. Y creo yo que muchos tenemos muchas veredas en las cuales estamos necesitados de nuestro Señor. Y el Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esas veredas, esos caminos equivocados, son producto de nuestra propia prudencia, porque nuestra propia prudencia es aconsejada ¿por quién? Por nuestro corazón. ¿Y nuestro corazón qué es? Perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces estamos confiando en eso. Debemos creer que Él hará todo lo que ha prometido. Debemos creer que Él hará todo lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. ¿Y por qué? Porque Él no cambia de opinión. Entonces, en eso se debe apoyar nuestra fe. Romanos 4, 20 y 21 nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Está hablando acerca de quién? De Abraham. Tampoco dudó, se fortaleció en la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada en el viento, por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el escritor de Santiago está hablando claramente como la contraparte de la fe es el doble ánimo. Y el doble ánimo es que un día sí, otro no, un día creo, otro día no creo. Yo les he referido a ustedes varias veces una historia y seguramente ustedes la conocen. Y esa historia narra que en un pueblo, hacía muchos años, mucho tiempo no llovía y la sequía era extrema. Y en una ocasión el pastor llamó a la congregación para que después del culto hicieran una oración en el campo para pedir por lluvia. Y se reunieron todos a orar y oraron y oraron y oraron y se desató el más grande aguacero y todos salieron corriendo, excepto una niña que llevaba un paraguas. Todos estaban orando por lluvia, pero solamente una persona había llevado un paraguas. Y eso lo que nos dice es que muchas veces nosotros no estamos convencidos del Dios que tenemos. Y si entendemos que Dios es fiel, Él va a hacer todo lo que nos va a dar, todo lo que nos ha prometido. Y otra manera como debemos vivir nosotros frente a la fidelidad de Dios es que estamos llamados a proclamar la fidelidad de Dios, porque si Dios es fiel, ¿no quisiéramos que los demás conocieran ese Dios? ¿No nos nace que haya más gente que disfrute de la fidelidad de ese Dios? ¿O solamente nosotros tenemos ese derecho de relacionarnos con ese Dios? Dice la palabra de Dios, Salmo 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El Salmo 89:1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Estamos llamados a hacer notoria la fidelidad de Dios con nuestra boca, con nuestro testimonio. Estamos llamados a proclamar la fidelidad de Dios. Ese es un llamado que nos hace la Escritura. Y entonces, ¿en quién debemos confiar nosotros? ¿Debemos confiar en nosotros mismos? ¿Debemos confiar en los hombres? ¿Debemos confiar en quién? ¿En dónde debe estar nuestra esperanza?
¿Qué pasa con el hombre que confía en la carne? Jeremías 17, 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Nuestra confianza debe estar depositada en el único que es fiel, que tiene el poder y que es inmutable, el único que va a cumplir con sus promesas. Y la Biblia nos lo dice. Ahí mismo Jeremías nos dice, ¿qué pasa con el hombre que confía en Dios? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué clase de planta queremos ser? ¿Queremos ser como esa retama en el desierto o como ese árbol que echa raíces junto a las corrientes? Esa es la pregunta, ¿no? Mire que ahí no hay un punto intermedio. O confías o no confías. Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué queremos? ¿Bendición? Maldición. Y la fidelidad de Dios ahí está, no cambia. Es omnipotente, es eterna, siempre permanece. Entonces, ¿Dios es fiel? La palabra Dios, la palabra fiel, perdón, significa certeza o estabilidad. ¿Quién más nos puede dar certeza o estabilidad sino Dios? Nadie. Usted puede que conozca una persona que sea seria, justa, recta, confiable, pero no deja de ser un ser humano. Y hay circunstancias, usted pueda que quiera cumplir con algo, pero hay circunstancias ajenas que no están en su poder ni en sus manos, y por más que usted quiera, no va a poder cumplir. Dios es digno de absoluta confianza y como consecuencia de eso nosotros podemos y debemos depender de Él sin ninguna duda y sin ninguna reserva. Dios es fiel no porque cumple todo lo que nosotros queremos, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. En eso radica la fidelidad de Dios, en que Él cumple lo que ha prometido. Que lo que Él ha prometido de pronto muchas veces va en contravía de lo que nosotros queremos, sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque las perspectivas nuestras son completamente distintas a la perspectiva de Dios. La fidelidad de Dios hace parte de su naturaleza, o sea, Dios es fiel. Dios no se levanta un día por la mañana y dice, yo hoy voy a ser fiel. No, Él es fiel, en esencia es fiel. Tendría que dejar de ser Dios para dejar de ser fiel. Y eso no va a pasar. La palabra de Dios dice que es Dios fiel y es fiel creador. Y todo está relacionado con la esencia de su ser, tanto de su poder como de su inmutabilidad, como su eternidad. Todos los atributos de Dios hacen parte de su esencia y no podemos sacarlo uno del otro. Las poderosas pruebas de la fidelidad de Dios que encontramos en las Escrituras están en sus pactos, en su palabra, en sus obras y en su Hijo. Y ante su fidelidad nosotros debemos confiar y clamar, confiar en su sabiduría y dirección, creer que Él hará todo lo prometido y estamos llamados a proclamar su fidelidad. Porque si sabemos que Dios es fiel, si entendemos que Dios es fiel, si confiamos en la fidelidad de Dios, ¿no vale la pena que otros también conozcan a ese Dios fiel? Amén.